Cada vez que hablamos de las pirámides de Egipto, cada vez que las nombramos y sobre todo en canales o en medios de comunicación relacionados con el misterio o la ufología, siempre nos aborda muchas teorías y muchas especulaciones sobre ellas. Cómo se construyeron, por qué no se encontraron los personajes en las que estaban dedicadas esas pirámides, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si le damos un poco de vuelta más al tornillo y hablamos de otra teoría? Las pirámides no eran tumbas, sino graneros. A lo largo de los años y sobre todo en Estados Unidos, un precandidato a la presidencia de Estados Unidos llamado Ben Carson, este cirujano, cuando daba sus charlas en las universidades, mencionaba una teoría muy curiosa, en la que decía que las pirámides no fueron construidas para ser tumbas, sino por el segundo al mando en Egipto, llamado José. Una historia que encuentran en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de José de Nazaret, el padre de Jesús de Nazaret, sino hablamos de José, uno de los hijos de uno de los patriarcas hebreos, que fue vendido por sus hermanos como esclavo y que por el don que él tenía de joven y el don de inteligencia que tenía, pudo sacar al faraón de una encrucijada. Y este faraón tuvo un sueño que perturbaba sus noches, un sueño en el que veía unas vacas flacas y unas vacas gordas. De ahí la expresión popular de que tenemos años de vacas gordas o año de vacas flacas, en el que este José pudo interpretar y que ahí el faraón lo puso de segundo al mando en todo el reino. Ocurrió que esta historia mencionaba que iba a haber 7 años de gran abundancia y que había que guardar para que los 7 años de hambruna siguientes, una cifra muy simbólica, el número 7, en el que todos los del mundo conocido iban a pasar mucha hambre y que iban a venir a Egipto a poder pedir esa comida. Lo que se hizo fue, según el relato bíblico, es construir y guardar toda la abundancia. Hubo tanta que hubo que buscar otros sitios para guardar el grano que se había recogido, tanto de cereal como de otras cosechas. Bueno, el relato es ese. Ahora, ¿qué nos dice cuando vemos las pirámides? Sabemos que las pirámides están hechas de materiales que aíslan algo extraño, por supuesto, en una tumba. Por ejemplo, los agujeros de respiración, por ejemplo, o de ventilación. ¿Para qué necesita un cuerpo muerto canales de ventilación? Y la escasez de que en la cámara del rey, sobre todo en la gran pirámide de Keops, no haya ninguna inscripción. Esto hace pensar mucho, hace pensar bastante, pero ¿qué más nos puede aportar? ¿Qué datos más nos pueden aportar aparte de esta versión bíblica de ese gran relato? Bueno, pues podemos irnos. Y fíjense que hay varios datos. Hay unos datos interesantes, sobre todo en la Basílica de San Marcos en Venecia. Un mosaico que nos revela algo interesante. Des en cuenta que es medieval. Este mosaico es un mosaico del medieval primario y que nos hace ver algo extraño. Y aquí lo vemos.
vemos cómo en este mosaico se está guardando el grano, en esta expresión del relato, en figuras. Vemos que este es el relato de José, y vemos que están guardando ahí el grano en las pirámides. Bueno, esto es simbólico, puede ser, o puede ser algo curioso, pero vamos más allá. Hay un relato del siglo XIV, una historia de ficción, un libro muy antiguo, en el que dentro de sus páginas se habla de que en Egipto se guardaba el grano en las pirámides. Pero claro, esa era la idea hasta bien entrado el Renacimiento, en el que ya se empezó a pensar que no era así. Y bueno, pues sabemos hoy en día que las investigaciones nos dicen que bueno, que estaban dedicadas, se han encontrado jeroglíficos en otros sitios, en otros templos, hablando de las pirámides que estaban dedicadas a tal rey, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, lo mismo que aquellos que hablan de las teorías de que son pues lugares de almacenamiento de energía, estamos hablando de teorías disparatadas. Yo creo que la del granero no es tan disparatada, porque es algo habitual, algo que se hacía. Fue un acontecimiento posiblemente extraordinario, algo ocurrió en la Tierra. Sabemos que hubo muchos momentos en la historia de la humanidad de gran hambruna, y que esto quizás fuese uno de esos relatos. Quizás las pirámides ya estaban, sino que se usaron posiblemente como graneros. Pero bueno, eso es otra teoría, eso es otra especulación, es algo interesante de indagar. Y como ven, ya en la Edad Media, y no solamente eso, sino en relatos, se hablaba de que los faraones guardaban el grano del rey y el grano del pueblo, lo guardaban en las pirámides. Amigos, muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.